Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña. Un tema muy importante del cual se oye siempre, pero no se entiende qué implica. ¿Y cuál es? ¿Para qué sirve un estado de emergencia? ¿Qué es y para qué sirve esto? ¿Por qué? Porque cuando avanza la criminalidad, por ejemplo, el gobierno dicta estados de emergencia en ciertas áreas geográficas. También cuando estuvimos en pandemia, el gobierno decretó estado de emergencia varios continuamente por el lapso más o menos de 2 años. Y lo que buscamos el día de hoy es entender si este estado de emergencia es la respuesta a estos problemas. Por ejemplo, ¿fue la respuesta efectiva para el tema de la pandemia? ¿Es la respuesta efectiva ante la creciente criminalidad en Lima y Callao? ¿Qué garantías tenemos de que estas decisiones no se conviertan en abusos de poder? Entonces, en No Negociable vamos a analizar el día de hoy este tema porque es relevante. Además, tengo que hacerles presente que el Tribunal Constitucional, ya en diversas sentencias en estos últimos años, ha determinado cuáles son los presupuestos de el estado de emergencia. Eso también lo vamos a tratar el día de hoy para que tengamos una noción más comprensiva de qué va esto. ¿De qué trata? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los derechos que se suspenden? ¿Cuáles son los derechos que no se suspenden en un estado de emergencia? ¿Cuáles son los objetivos de un estado de emergencia? ¿Quién controla si se ha dado bien un estado de emergencia? Y para eso hoy día vamos a tener un invitado muy especial que lo vamos a anunciar luego de la nota preparada por Juan Diego Berna. Adelante, producción. La nota en No Negociable. El Ejecutivo ha oficializado la extensión del estado de emergencia por 45 días más en distritos de Lima y Callao. Una medida que busca frenar el sicariato y la extorsión. Pero, ¿qué es realmente un estado de emergencia? El tema del estado de emergencia es una situación no regular que está contemplada dentro de la Constitución en la que la Fuerza Armada sale a apoyar a la Policía Nacional, pero no es un movimiento o una acción inmediata o automática, sino obedece a todo un procedimiento que debe nacer de la firma de una resolución suprema en la que la Presidenta, en este caso de la República, autorice que la Fuerza Armada apoye a la Policía Nacional. Con ello, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan con intervenciones, patrullajes y controles en los distritos afectados. ¿Es suficiente para combatir el crimen organizado? Solamente declarar un distrito de estado de emergencia, sacar más policías y sacar soldados a la calle no soluciona el problema. El problema va un poquito más allá que solamente la militarización o policiación del problema, ¿no? Si militarizar las calles no solucionan el problema, ¿sería posible seguir las indicaciones de un toque de queda en las épocas de fiestas de fin de año? No, no es necesario. Mira, las actividades delictivas no van vinculadas con las actividades esparcimiento y otras, salvo aquellas que tienen algún sistema de extorsión por locales públicos tipo salsódromos y otras que se dan en algunos distritos. Por lo tanto, la medida aumenta la presencia policial y militar. Expertos advierten que las mafias podrían trasladar sus operaciones a otras zonas de la capital. Con esta medida, el gobierno de Dina Boluarte busca contener el crimen organizado. Sin embargo, los ciudadanos exigen estrategias integrales para recuperar la paz en las calles. ¿Será suficiente esta extensión? La nota en No Negociable. Bien, amigos, hemos escuchado la nota. A mí me han quedado ciertas dudas respecto de si estamos hablando de que esta es una medida temporal. Es obvio que no va a acabar con la delincuencia porque para ello se requieren acciones
no solo de corto plazo, sino de más largo plazo. Sin embargo, para entender mejor el tema, vamos a tener con nosotros a un invitado muy especial. Él es el doctor Ernesto Álvarez Miranda, es abogado constitucionalista, profesor universitario, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú y una persona que tiene digamos así, los principios y los valores y las garantías del derecho a las personas, de los derechos de las personas, muy claro. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Está con nosotros? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor, encantado de tenerlo con nosotros hoy día. Queríamos empezar por preguntar lo más sencillo y después ir avanzando, ¿no?, en los detalles de qué es el estado de emergencia. ¿Qué implica la declaración del estado de emergencia y en qué parte de la Constitución se encuentra regulado y qué dice la Constitución al respecto de este? Está en el final de la Constitución, en lo que se llama regímenes de excepción, está básicamente dedicado a la posibilidad de que el gobernante en un momento determinado tenga la necesidad de asumir algunas competencias y atribuciones de manera extraordinaria, quírase por un evento catastrófico de carácter natural como un terremoto, un tsunami o un problema de orden político y de seguridad interna como el terrorismo, por ejemplo. Recordemos de que en los años 80 el Ayacucho fue la primera región sometida a un estado de emergencia con un gobierno cívico-militar, el general Noel, porque se necesitaba en ese momento de una gestión donde los militares estuviesen a cargo. En este caso es la delincuencia común, no la de escritorio, no la de los llamados cuellos blancos, sino la delincuencia común que afecta directamente al ciudadano de a pie, al ciudadano que muchas veces tiene que tomar transporte público, por ejemplo. Y en este caso, lo que se limita de manera determinada, de manera taxativa, son algunos derechos fundamentales, no en cuanto a que se puedan ser materia de un amparo o un habeas corpus, que sí proceden, pero sí en la posibilidad de que la policía, por ejemplo, pueda restringirlos en la medida en que pueda solicitar el DNI de manera arbitraria, de manera en la calle, cerrar, por ejemplo, algunas pistas para visualizar el interior de las maleteras para ver si tienen armas, etc. Por tanto, el estado de emergencia es una situación en la cual el Estado de Derecho y la democracia se protegen, brindando de forma excepcional algunas atribuciones excepcionales a la policía. Doctor, usted ha dicho que el estado de emergencia está dentro de lo que son los regímenes de excepción. Entonces, quiere decir que uno es el género y el otro la especie. Y dentro de los estados de emergencia se encuentra el estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio? Ambos regímenes de excepción, ¿verdad? Hay varias diferencias. El estado de sitio es mucho más grave. Allí se señalan qué derechos subsisten, qué derechos todavía el Estado va a asumir su defensa, su vigencia. En cambio, en el estado de emergencia, el Estado determina qué derechos son los que ya no se garantizan. Lo que no se garantiza en un estado de emergencia normalmente es el derecho de reunión, por ejemplo. En cambio, en el estado de sitio, el Estado dice qué derechos rigen todavía. Por tanto, el estado de sitio es sumamente grave y solamente opera en las situaciones de extrema necesidad, por ejemplo, una guerra interna, una guerra externa o, por ejemplo,
un grave terremoto que ha asolado y lo que se necesita es un toque de queda, se necesita asegurar de que nadie salga, de que nadie vaya por la calle para prevenir, por ejemplo, los asaltos y los robos a las tiendas que aún quedan en pie, por ejemplo. Gracias, doctor. Bueno, se ha incorporado mi compañera de toda la vida acá en Betel, Isabel Soto Bardales. Le damos la bienvenida. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorgito, ¿qué tal? Nuevamente un gusto estar con ustedes, amigos, en su programa No Negociable. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, también un gusto poder saludarlo. Y la pregunta que quería hacerle, muchas gracias, doctor, es respecto a los criterios que debe cumplir una situación para que se pueda justificar la declaración de un estado de emergencia. ¿Usted considera que en los últimos tiempos el estado de emergencia se ha estado dando con propiedad, conforme a los fundamentos, la justificación que se requiere? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que sí, en buena cuenta sí, porque la situación de necesidad existe. La delincuencia, por ejemplo, ha desbordado a la fuerza de seguridad. El problema no está en la declaratoria del estado de emergencia, que es un instrumento. El problema está en la gestión, de la gestión del gobierno, que no usa el instrumento. O sea, el instrumento está allí. Es posible restringir derechos para una actuación policial más eficaz. Pero si el gobierno no realiza de manera estratégica esa acción enmarcada en un conjunto de medidas, pues el estado de emergencia cumple su plazo y tiene que ser nuevamente renovado, como en la época del terrorismo, como en la época del general Noel en Ayacucho, que la estrategia del Estado era una estrategia incorrecta, proveniente de manuales de guerrilla de los norteamericanos en la época de Vietnam, y lo que se hizo con mucho esfuerzo, por cierto, con mucho sacrificio de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo que se hizo fue incorrecto. O sea, no sirvió como un instrumento eficaz el estado de emergencia, pero el estado de emergencia en sí no es ni bueno ni malo, es un instrumento que se supone debería ser eficaz, porque cuando se declara, cuando el Ejecutivo lo declara, es porque ya pensó en una estrategia determinada. Justamente atendiendo a la pregunta que hizo Isabel, el Tribunal Constitucional hace poco, bueno, relativamente poco, ¿no? Estamos hablando de unos 3, 4 años, ¿no? Ha emitido sentencias que delimitan un poco los criterios mediante los cuales se va a emitir un estado de emergencia. Por ejemplo, señala en una sentencia de que estos no pueden otorgarse sin límites. Es decir, obvio, todos los estados de emergencia tienen un límite temporal, pero cuando un estado de emergencia se va ampliando, como pasó en la pandemia, por ejemplo, o como pasó en algunos lugares donde hay estados de emergencia permanente, el Tribunal Constitucional señaló que esto desvirtúa la naturaleza. ¿Por qué? Porque no se estaría cumpliendo el objetivo para el cual el estado de emergencia se ha dictado. O sea, si veo que no lo cumplo, si no he cumplido el objetivo, si no ha servido para eso, entonces solamente lo amplío sin ni siquiera cambiar la estrategia que voy a usar, ¿no? Porque, como usted bien ha dicho, ¿no? La herramienta constitucional está allí, pero la herramienta constitucional te da un marco dentro del cual tú aplicas herramientas, medidas, planes, estrategias para lograr el objetivo para el cual has puesto el estado de emergencia mediante un tiempo. Pero cuando no se da eso, se amplía. Y el Tribunal Constitucional señaló que eso no es correcto. No es correcto ampliar indefinidamente el estado de emergencia, porque eso quiere decir que el propósito o que el medio no ha sido idóneo para el propósito cumplido. Y eso, no lo sé, yo lo pregunto, ¿podría usted decir que eso se dio en pandemia, por ejemplo? ¿O podría usted decir que en algunos casos se ha dado? Nosotros desconocemos el tema. Ahora, el estado de emergencia es temporal y es extraordinario, es excepcional, pero cabe la posibilidad
de que la causa, la necesidad que lo motiva, permanezca en el tiempo. Por ejemplo, con el fenómeno terrorista. En ese caso, el esfuerzo del Estado iba a ser prolongado, había que derrotar a las fuerzas terroristas, y en ese caso sí se justifica que sea renovado el periodo de emergencia. Por eso es de que en la reforma constitucional, cuando exista Senado, es el Senado el que debe ratificar las renovaciones del estado de emergencia. En este momento, todavía el Ejecutivo realiza las renovaciones que considere necesarias sin control. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el caso español era muy importante, es muy importante de visualizarlo. Allí el Ejecutivo, el gabinete, era el que renovaba, pero con consentimiento, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados, no el Senado, porque en un parlamentarismo la Cámara de Diputados es más importante que el Senado, es el verdadero control. La Cámara de Diputados tenía que aprobar, ratificar la decisión del Ejecutivo. Entonces ahí se suscitaba un debate. Y en ese debate, por ejemplo, se hablaba de la, como usted señala, de la pertenencia o no de la medida. Porque claro, siendo un instrumento que limita derechos, ese instrumento tiene que no ser arbitrario, tiene que ser, si limita derechos, tiene que ser necesario, tiene que ser proporcional, y no debe haber otro instrumento menos gravoso, menos oneroso, que afecte menos a la libertad individual, a los derechos fundamentales, porque de hacer así se prefiere el menos gravoso, o sea, que menos afecta a la libertad. Entonces, en nuestro país, lamentablemente vivimos una situación prácticamente de una dictadura demagógica, en la cual el demagogo de turno aplastaba con sus medios de comunicación cualquier intento de crítica. Hubo algunas voces valientes que pusieron en duda la eficacia de las medidas asumidas por el Ejecutivo, sin control alguno del Congreso, restringiendo libertades y derechos dentro del marco del estado de emergencia, porque se trataba de, siempre, en todo estado democrático, de tener las medidas más eficaces, pero que dañen menos la libertad individual. Claro. En el caso peruano, tuvimos exactamente una situación de catástrofe, porque fuimos el país, proporcionalmente a la población del país, que peor lo hizo en el mundo en época de pandemia. O sea, tuvimos la mayor cantidad de muertos respecto a nuestra población total. De acuerdo. Si hubiese que entregar un premio Limón o un premio o un castigo al gobernante por haberlo hecho peor que todos los países del mundo, o sea, incluido África, incluido países que no tienen digamos, canales de comunicación con su población, que no tienen agua potable, que no tienen carreteras, países que no tienen televisión. Por tanto, no es posible comunicar medidas tan simples como lavado de las manos. Ya, Perú lo hizo peor todos los países del mundo. Entonces, es lógico afirmar que el estado de emergencia, siendo un instrumento, no fue bien utilizado. Al contrario, se asumieron medidas como, por ejemplo, prohibir pasear a los perros en un parque, usar mascarilla dentro de un auto. O sea, manejaba el conductor solo, pero tenía que usar la mascarilla, si no era multado. Claro. O sea, cosas absolutamente ilógicas, ya por no mencionar de que salgan martes y jueves las mujeres, claro, y lunes y miércoles los hombres. Claro, no era idóneo, no era idóneo para lo que se buscaba, para nada. No era idóneo. Claro. Fueron medidas restrictivas de la libertad, y eso lo tiene que asumir. Esa responsabilidad política la tienen que asumir
los que gobernaban en ese momento. O sea, posiblemente no haya responsabilidad penal, pero sí hay una responsabilidad política, que no la quieren asumir tampoco. Así es. Doctor, quisiera hacerle una pregunta porque precisamente usted ha abordado el estado de emergencia en tiempos de pandemia y que por cierto nos ha hecho recordar lo penoso que fue haber sido considerados los peruanos o nuestro país como el país que peor manejó la pandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una diferencia. En el estado de emergencia anterior, cuando hubo la pandemia, recordamos que habían estas restricciones y estaban incluso los militares en la calle. Funcionaba la medida draconiana en el sentido de las cuarentenas, restricciones de que no podías entrar sin mascarillas a los supermercados, a ningún lado, y que incluso se llegó al absurdo, como usted dice, de que si eras un taxista que estás conduciendo y estás solo, aún así estabas obligado a usar la mascarilla. Sin embargo, vemos que ahora los estados de emergencia que se han dictado con fundamento en la delincuencia, en la inseguridad ciudadana, que actualmente viene a ser, digamos, el problema principal que preocupa a los peruanos, eso y la corrupción también. ¿Cómo puede usted evaluar hacer un análisis de ambos estados de emergencia? Porque, digamos, en el estado de emergencia de la pandemia funcionó el hecho de aislarnos, incluso inconstitucionalmente, con medidas demasiado ya exageradas, y en este caso, en que sí se necesita más mano dura, un estado de emergencia que realmente nos saque a otro nivel con respecto a la delincuencia que estamos atravesando. ¿Qué análisis le merece esto, doctor? El problema es de que yo entiendo a aquellas personas que ahora tienen la responsabilidad en el Ejecutivo, porque fíjese, la policía fue descabezada. Durante la época del presidente Sagasti, fueron más de 36 generales los que pasaron al retiro en forma abrupta. Y en los siguientes años, los coroneles, comandantes, han sido dados de baja también de manera abrupta, y muchos buenos oficiales están en su casa en este momento de manera absolutamente arbitraria. Por tanto, la policía, como cualquier otra institución, ha sido debilitada. Además, fíjense, no puede disparar a nadie, a ningún delincuente, aun cuando lo encuentre infraganti, cometiendo el delito, porque hay fiscales que presuntamente han sido capacitados por ONGs de extrema izquierda, que acusan y meten a la cárcel a un policía con prisión preventiva, además de 2 años, como si fuese como si fuesen hechos que ameritan pues una investigación compleja, internacional, de bandas internacionales, justamente para castigar al policía que interviene. O sea, el Ministerio Público está más dedicado, más preocupado en acusar a policías que disparan su arma de fuego reglamentaria que a prevenir delincuencia, porque incluso liberan a secuestradores, a sicarios, jueces que permiten a propósito, porque no son ignorantes del derecho, tienen muchos años manejando los procedimientos, jueces que permiten que prescriba la acción penal en cuanto a delincuencia avesada, delincuencia habitual, delincuencia violenta, de forma tal que el sistema de administración de justicia, desde el momento de quién va a ir a detener al delincuente hasta quién lo juzga, todo está en crisis y en decadencia absoluta. O sea, si nunca ha funcionado del todo bien en el Perú, en este momento el funcionamiento es pésimo, porque los gobiernos se han dado lugar en los últimos 20 años se han preocupado por destruir todos los elementos, las columnas que soportan el concepto de seguridad interna. Entonces, lo que tiene este gobierno es
instituciones que no funcionan. Entiendo de que lo que han preferido es tener una actitud proactiva, aparentemente, declarando emergencia, visitando algunas comisarías, pero no tienen en realidad la posibilidad de manejar policía eficiente, de recurrir a fiscales activos, fiscales que acompañen a la policía en las acciones, y están atados de manos, por tanto. Lo que pasa que cuando uno es político, uno está condenado a evitar decir la verdad. En nuestro caso, estoy seguro que cualquier académico, cualquier persona no política, saldría a la televisión a explicar esto con mucha claridad, con mucha sinceridad. En este momento, el Perú no tiene la policía que necesita. En este momento no tiene los fiscales que necesita. O sea, todo está mal logrado. Se necesita una profunda reorganización que implica tiempo, recursos. Claro. Por ejemplo, si los fiscales están metiendo a la cárcel a los policías que defienden a los ciudadanos, entonces hay que comprarles armas no letales, pistolas eléctricas que puedan no matar al delincuente, pero inhabilitarlo, o sea, reducirlo. Pero lamentablemente hay grupos, hay ONGs que se oponen a que la policía tenga armamento no letal. ¿Por qué? Porque eso le daría mayor capacidad para reducir a la delincuencia. Pero, ¿por qué se oponen a ello? Porque ellos están pensando en sus marchas de protesta, entre comillas, de protesta, que en realidad son marchas violentas, que lo que persiguen normalmente es una sublevación en contra del orden constitucional, porque la izquierda radical aspira siempre a colocar hoy, la próxima semana o el próximo mes, aspira a colocar a su presidente, a su Sagasti, derribando al presidente o a la presidenta de turno. O sea, claro, entonces mientras más limitada está la policía para reprimir una protesta violenta o una insurrección violenta camuflada de protesta, como pasó la vez pasada, digamos así, las intenciones de estas personas que quieren hacer caer a los presidentes se mantienen vigentes y latentes, ¿no? Porque si la policía tuviese mayor capacidad operativa, si estuviese bien dotada, si estuviese con policías completos, si tuviéramos la cantidad de fiscales que necesitamos, entonces esto ya no podría ser ni siquiera una posibilidad para ellos. Doctor, respecto a los derechos fundamentales que se ven afectados durante el estado de emergencia, ¿cuáles son y cómo se garantiza que estas restricciones sean proporcionales? Vamos a regresar, amigos, con la respuesta del doctor Ernesto Álvarez Miranda. Nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Okay. No negociable. Hola amigos, bueno, regresamos después de la pausa en su programa No Negociable y estábamos preguntándole al doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre cuáles eran los derechos fundamentales que se ven afectados durante un estado de emergencia y cómo se garantiza que estas restricciones sean proporcionales, es decir, que no hayan abusos, ¿no? Se entiende que hay una relativización, pero estos derechos no desaparecen. Entonces, ¿cómo se garantiza eso, doctor? Claro, no desaparecen, incluso, digamos, sigue procediendo la garantía de habeas corpus. Uno puede presentar una demanda de habeas corpus. Pero los derechos son la inviolabilidad de domicilio. En algunos distritos donde se señala, en el territorio donde se señala, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión normalmente, porque lo que se previene es de que la policía pueda pedir la documentación a las personas en determinados lugares que son los más vulnerables, los más delicados, los más afectados por el tema de la delincuencia. Ahora,
cuando se declara estado de emergencia es porque se va a tomar medidas de carácter especial, cosa que en realidad no se ha hecho. Normalmente lo que se hace es utilizar a la Fuerza Armada, porque de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Fuerza Armada solo puede participar en seguridad interna cuando se ha declarado una situación de emergencia, el estado de emergencia. Entonces, allí sí la Fuerza Armada puede intervenir, como lo hizo en pandemia también. ¿Cómo interviene la Fuerza Armada? En primer lugar, lo que hace es permitir que la policía ya deje de cuidar establecimientos estatales, establecimientos públicos, liberándola para patrullar la calle. Entonces, lo que primero hace la Fuerza Armada es asumir la vigilancia estática de Congreso, del Palacio de Gobierno, de la Tarjea, de algunas carreteras, de algunos nudos de carretera. A continuación, lo que puede hacer la Fuerza Armada es el patrullaje nocturno especialmente. Y esto en pandemia lo ha realizado a la perfección. O sea, aquellas personas que dicen la Fuerza Armada no está capacitada para esto, es en realidad lo que están diciendo es no queremos que la Fuerza Armada participe. Okay. Pero sí está capacitada. Durante todo el tiempo, los meses, casi 2 años de pandemia, la Fuerza Armada participó en el patrullaje de la calle. Y solamente recuerdo un incidente, uno tan solo. Pensar que los oficiales y los suboficiales de la Fuerza Armada no están capacitados para algo tan básico como patrullar las calles con un criterio adecuado es asumir que tenemos Fuerzas Armadas que no piensan. Claro. Y eso es falso. Los oficiales de la Fuerza Armada ya no son los infantes de antes, los que van a pie. Han aprendido a manejar computadoras, a manejar drones, a manejar sistemas computarizados muy sofisticados para la defensa aérea. Aprenden a manejar distintos tipos de aviones. Entonces, que nadie piense que un oficial es del siglo XIX y no está capacitado para entender qué es lo que debe hacer. O sea, otra cosa es cuando no se dan instrucciones claras y nítidas. ¿Por qué entonces, doctor, disculpe que lo interrumpa, por qué entonces en casos como este, que estamos sufriendo tanta delincuencia, tanta inseguridad, no se requiere a las Fuerzas Armadas en estas labores de patrullaje, como usted dice, que sí están capacitados, para que puedan ayudarnos a paliar la situación? Entiendo yo que la Fuerza Armada no es entusiasta en participar en seguridad ciudadana. Primero porque entienden que no es una labor inmediata de su responsabilidad, y luego porque desconfían muchísimo de los fiscales y jueces ordinarios. Por eso es la importancia de que los uniformados en general, policías y militares, deban siempre tener instrucciones muy claras, muy directas, y en el cumplimiento de estas instrucciones, de estos reglamentos, no debe intervenir ningún fiscal civil. Okay. El que analiza el cumplimiento o no cumplimiento de sus órdenes deben ser fiscales militares, fiscales del fuero militar. Cuando encuentran ellos que el determinado uniformado, determinado efectivo, no ha cumplido con los dispositivos establecidos, es que lo pone a disposición de la justicia ordinaria. Pero doctor, no puede ser la justicia ordinaria la que primero evalúe la acción policial o la acción militar. Por ejemplo, es un despropósito. Claro, doctor, o sea, quería... Si alguien, permítame, sí, si alguien, por ejemplo, tiene que evaluar la actuación de un juez, tiene que ser alguien
con conocimientos del proceso judicial tiene que ser un abogado. Si alguien tiene que evaluar si una compañía constructora está cumpliendo los estándares establecidos para hacer un puente, pues tiene que ser un ingeniero civil o una empresa consultora que sepa de lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo al efectivo policial que ha actuado lo evalúa personas primero que no saben en absoluto de la actuación policial, del régimen y de las órdenes y de las instrucciones del orden militar? Y segundo, y esto es lo más grave, normalmente estas personas están ideologizadas y están prejuiciadas en contra de los militares, en contra de los policías. Y esto lo vemos no solamente en términos de protesta política, protesta social, sino lo vemos incluso a diario con la delincuencia común. O sea, muchos fiscales, muchos jueces prefieren, entienden y comprenden al delincuente mucho más que a un policía. Doctor, quería preguntarle, según nuestra Constitución, el presidente de la República es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hace poco que hubo lo del APEC, vimos cómo es que mediante un decreto supremo se pudo dictar varios feriados y bueno, se, digamos, restringió el tránsito, tanto así que hubo una anécdota de una personalidad del extranjero decir: me encanta el tráfico del Perú porque veo que no hay tráfico, y lo que más bien había sucedido es que pues no hubo escuela ni trabajo presencial en esos días. Entonces, ¿por qué en este caso, me pregunto yo, la Presidenta de la República no podría disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas? ¿A qué cree que se deba esto? La presidenta ha sido sumamente golpeada políticamente y es cierto, o sea, el apoyo directo que tiene de la población es muy pequeño. La mayoría, en realidad, no tenemos un motivo cierto para apoyarla porque es la vicepresidenta de un partido de extrema izquierda que ha asumido el gobierno porque el presidente, su presidente, quiso dar un golpe de Estado, dio un golpe de Estado fallido. Y ella ya no está dentro de la órbita política del partido que la llevó al gobierno. Por tanto, no es de derecha, no es de centro, pero tampoco la izquierda la quiere. Entonces, ha perdido apoyo político y entiendo yo que no tiene la posibilidad real de sacar a la Fuerza Armada de sus cuarteles para trabajar el tema de seguridad ciudadana. Claro, si ocurriese algo en el estado en el que ella se encuentra, sería muy frágil para ella, ¿verdad? Porque se aprovecharía la situación para golpear su gobierno y ella no tiene pues esa estabilidad que necesita alguien cuando tiene que tomar este tipo de medidas, digo yo, ¿no? Exactamente, a ver, a ella la están golpeando para que sea vacada por el Congreso por haber recibido uno o varios relojes Rolex de un gobernador regional. Entiendo yo que los regalos están prohibidos solo se permiten hasta cierto monto, pero lo normal es que haya regalos. El que tiene poder básicamente recibe regalos, o sea, no es una situación alarmante. Y lo segundo es el hermano que ha aparentemente utilizado la cercanía con su hermana gobernante para montar un partido aprovechando su cercanía con sus prefectos y prefectos que habían sido reemplazados de los que nombró Castillo. Claro. Y eso tampoco es una situación pues excesivamente grave, o sea, es una situación que van a tener que responder ante la justicia, pero que en realidad no ha medido una vacancia. Pero fíjense lo débil que debe estar la presidenta políticamente, que
con esas cosas la están golpeando y, como usted bien señala, ¿qué pasaría si mueren 2 personas en una balacera de pronto por una patrulla militar? Son eventualidades, son hechos que pueden producirse de manera racional, pero que posiblemente el gobierno no podría salir a explicarlo. De acuerdo. El problema es político. Aquí ya es un tema político. Uh-huh. Una presidenta que no se presenta a una reunión importante, a la reunión más importante del año de empresarios, porque no quiere dar explicaciones, rehuye las cámaras, es siendo política, o sea, no es que haya salido de la academia o haya salido de su casa, no, es una política, rehuye dar explicaciones incluso en un CADE. Claro, está pisando huevos, está caminando pisando huevos. Es una presidenta herida, es una gestión política herida. Doctor, o sea, quiero pasar a comentar. Simplemente. Sí, doctor, quiero pasar a comentar algunos, o mejor dicho, a leer algunos comentarios que nos han llegado en redes. Que creo que ya algunas respuestas ya se dieron. Pero John Pillaca, de acá te mandamos un saludo, dice: el estado de emergencia es una ficción porque no se llega a aplicar en su totalidad en la práctica. Bueno, es cierto, es lo que ha dicho el mismo doctor, ha dicho que en realidad el estado de emergencia es una herramienta constitucional, pero de ahí lo que se haga adentro tiene que ver con lo que el Estado haya planificado y cómo ya determinó los objetivos, ¿no? Esa es una. Luego, Denis Castañeda Cruzado señala: pistolas eléctricas, geolocalización, fiscales y jueces que se preste para dejar libre a los extorsionadores y sicarios deben ser inhabilitados. Sí, creo que el Congreso más o menos tiene ya unas normas aprobadas respecto de eso. Uh-huh. Doctor, respecto del estado de emergencia, en Chile, por ejemplo, el Congreso puede anular un estado de emergencia del Ejecutivo. Tengo entendido que en el Perú el Congreso no puede hacer eso, pero sí dice la Constitución que el gobierno, una vez que emite o dicta un estado de emergencia, tiene que dar cuenta al Congreso. Ahora, según como se ve, ese dar cuenta significa, si es que significa acaso, algo que pueda tener un control, o es simplemente un dar cuenta, un entregar, y bueno, y el Congreso solamente observa y podrá pronunciarse, pero no tiene la facultad de modificar el estado de emergencia. ¿Usted considera que se debería aplicar, en su experiencia, lo que se aplique en Chile, o mejor nos mantenemos con este modelo y dejamos, bueno, pues que las vías procesales como el habeas corpus y la acción de amparo sigan y fortalecer esas? ¿Cuál es su opinión? En principio, en todos los países democráticos, el estado de emergencia puede ser declarado por el Ejecutivo. Uh-huh. Porque claro, es un estado de emergencia. Ha sucedido algo hoy, en este momento, y no puede ir el presidente del Consejo de Ministros a explicar la situación, negociar con las bancadas. No. Obvio. Hay que asumirlo. Pero, como usted bien señala, en España, en Chile, en todas las democracias modernas, el Congreso, y una de las reformas constitucionales aprobadas ya, señala de que si se quiere renovar un estado de emergencia, tiene que ser aprobado por el Senado. Entonces, esto va a regir a partir del 2026. Y es correcto. O sea, hay mucha gente que tiene mucho temor a la representación política, a la asamblea política, pero eso es la que representa a la mayoría de la opinión pública. Es el electorado, son los representantes del electorado que pueden asumir la responsabilidad de levantar un estado de emergencia en contra de la opinión del Ejecutivo si consideran que no hay una estrategia o que los hechos no ameritan un estado de emergencia, ¿no es cierto? No puede haber zonas sin control político. Okay. Y esta actualmente es una zona sin control político. Y es inadecuado. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasó con Vizcarra y en la pandemia. Claro.
Doctor, ¿y qué mecanismos existen para evitar el abuso que se podría llevar a cabo en un estado de emergencia? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, cuando hay restricciones a la inviolabilidad de domicilio o la libertad personal simplemente que se están excediendo? ¿Qué mecanismos nos da la Constitución, la ley? La limitación existe, por ejemplo, al libre tránsito. Lo que opera es el habeas corpus. Si alguien es violentado en sus derechos fundamentales, tiene el habeas corpus como medida para resarcir el daño. Por no hablar de la propia representación parlamentaria. O sea, en el futuro, la Cámara de Diputados y el Senado van a poder censurar al ministro del Interior o censurar al gabinete en caso que haya una grave arbitrariedad o se esté manipulando el estado de emergencia para controlar socialmente a la población e inducirla a actitudes contrarias a la libertad. Y eso está muy bien, porque si bien en nuestro caso nosotros pasamos en un momento que era justificado por el tema del terrorismo, porque el tema del terrorismo era gravísimo, también es bueno que tengamos contrapesos, porque no vaya a ser que un gobierno totalmente autoritario, totalitario, quiera aprovechar ese vacío y luego le estamos dando pues una herramienta, un vehículo demasiado poderoso, ¿no?, para ser controlado. Entonces, y también me parece que es bueno que el Congreso legitime o el Senado legitime o apruebe la extensión de un estado de emergencia, porque también le daría legitimidad al gobierno respecto de eso. Hablando de la legitimidad, no en el sentido jurídico propiamente dicho, sino en el sentido que le dan justamente a aquellos que van a querer levantarse contra el gobierno de turno aprovechando la situación, digo yo. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Sí, doctor, sería una especie de legitimidad política, en todo caso, que haya una segunda instancia que pueda, digamos, respaldar este estado de emergencia, porque ciertamente se han cometido abusos y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? No solamente estaba el tema de que, gran parte de la población no podía trabajar o no podía movilizarse, sino el tema también de las mascarillas dobles y de la vacunación, que a pesar de que la ley establecía que la vacunación era facultativa y voluntaria y por razón de conciencia muchos no se querían vacunar, resulta que era imperativo, era obligatorio que un ciudadano entre a un banco o a un centro comercial pues con las vacunas, ¿no? Entonces todo esto nos está dando también luces, como dice Jorge, no se vaya a utilizar más adelante o dejemos esta cancha libre para que se puedan seguir cometiendo abusos en el futuro. Sus reflexiones finales, doctor. Sí, es terrible porque nosotros hemos visto ya una restricción arbitraria de la libertad, como se ha mencionado ahora. Ha habido vacunación obligatoria y masiva y ahora se sabe perfectamente que hacía daño, que no eran vacunas, no son vacunas. Una vacuna se hace en 4 o 6 años. Así es. Y hay severos daños en muchas personas en el corazón porque tienen aditamentos que no fueron depurados. O sea, no hubo tiempo tampoco para depurar. Entonces, había que dar la opción a las personas si querían vacunarse o no, de acuerdo a la capacidad de poderse aislar en familia, por ejemplo. Hay personas que no se podían aislar porque viven en varias familias en una sola casona, por ejemplo, en el centro de Lima. Entonces, ahí el aislamiento es imposible, pero hay otras zonas, hay otras personas que sí se pudieron aislar, sí pudieron viajar al interior, estuvieron aislados. ¿Y por qué la obligación? Bueno, eso fue la obligación impuesta por la OMS, incluso en países como Alemania y Francia. No podían circular, no podían entrar a un avión, no podían trabajar, no podían hacer su vida normal si no estaban vacunados. Y eso no tenía racionalidad alguna, salvo, claro, los miles de millones que han ganado las farmacéuticas y las empresas que son las dueñas de las farmacéuticas y que de casualidad también tienen acciones en el laboratorio famoso de Wuhan. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido de mucha ilustración tenerlo aquí. Así es. Esperemos que tenerlo en una próxima oportunidad. Y amigos, ya
hemos aprendido algo más del estado de emergencia y nosotros nos despedimos el día de hoy diciéndoles que investiguen, porque lo que nos va a ayudar siempre a combatir a cualquier gobierno, autoridad que quiere ir sobre nosotros es leer, aprender y ejecutar lo aprendido. Así es, amigos, el conocimiento es poder y si viene de Dios, mucho mejor. El creador de la ciencia y de todo es nuestro Señor, así que aparte de la palabra, instrúyanse también la Constitución, nuestras leyes, para que nadie les tome el pelo, para que no restrinjan sus libertades y con nosotros será hasta una próxima edición de su programa No Negociable. Chau, chau. Chau, chau. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No Negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información